Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Salir del Laberinto. Hoy voy a analizar sectas. La idea de este video es compartir información que sirva para esclarecer, para que estemos atentos y que nos cuidemos, tanto nosotros mismos como nuestros seres queridos. Primero es importante tener en cuenta que aún hoy en día cuando decimos la palabra secta, lo primero que nos viene a la cabeza son imágenes del Ku Klux Klan o cuestiones súper extremas que, si bien existieron e inclusive existen hoy en día, no es el único tipo de organización que se denomina secta. Entonces uno de los primeros errores en los que caemos naturalmente con este tema es pensar que siempre las sectas son algo extrañísimo, rarísimo, que es casi obvio para cualquiera darse cuenta de que eso es una secta, de que es un grupo coercitivo y algo lo cual no conviene integrarse. Sin embargo, parte importantísima de lo que quiero compartirles en este video es que las sectas, más aún hoy en día, no son de esas características, sino que están camufladas con cuestiones que nos pueden parecer absolutamente amigables, cercanas y amorosas, y que terminan siendo totalmente lo contrario a eso. Las sectas son muchísimo más comunes de lo que creemos. Al día de hoy hay centenares en todo el mundo y que atraviesan todo tipo de disciplinas y prácticas. Tengamos en cuenta que siempre esos grupos se muestran como súper afectuosos, abiertos, como algo maravilloso, como algo genial. Siempre hay un líder que es absolutamente narcisista, es el centro de la atención de todos y que siempre llama la atención por alguna cuestión, sea por lo que sabe, por alguna práctica que haga, por algún secreto o cuestión que supuestamente está enseñando o transmitiendo. Pero siempre es el centro de atención y siempre es una persona muy cautivadora. Y como les digo, en esa primera instancia, siempre a la persona cuando se acerca a alguno de esos grupos la hacen sentirse como que es especial, que se irá acompañada. Y de esa forma la persona entra en confianza, se relaja y se hace más sugestionable. Algunas de las cosas que se hacen en ese tipo de grupos es, por ejemplo, pasar horas enteras, muchas horas seguidas escuchando al líder o haciendo lecturas de textos o de cuestiones que se promueven ahí en el mismo grupo, con también muchos festejos, cuestiones siempre cerradas para ese grupo de los que están ahí muy metidos en esa organización. Y siempre participar en esas cuestiones grupales se las describe como un privilegio total. Y obviamente que van impregnando en la sensación en la persona de que está participando de algo que es alucinante y que es único. Todas estas cuestiones haciéndolo cada vez más dependiente del grupo. Todo esto que les voy diciendo va sucediendo muy paulatinamente, no sucede de un día para el otro. Tal vez puede ser semanas, meses o años donde la persona está en un nivel de involucración donde ni percibe todo esto que les estoy diciendo. Es muy sutil, tal vez se percibe simplemente como estoy haciendo un curso de tal cosa que me interesa o estoy participando en tal actividad de tal cuestión que me gusta practicar y ni se ve todo esto que les estoy diciendo. Pero cuando va pasando el tiempo, lentamente, en algunos casos se hace más evidentemente, en otros casos no, van apareciendo estas situaciones que les voy diciendo. Y cada vez más la persona va quedando sumergida como en una especie de hipnosis donde prácticamente todo lo que diga el líder o los integrantes de ese grupo se termina tomando como verdad. Y en cuanto aparece alguien que cuestiona algo, que pone alguna cuestión en duda, se lo sanciona, se lo calla, se le dice algo como para que no moleste más o inclusive en muchos casos hasta se lo puede llegar a echar. Todo como determinadas correcciones que sirven para mantener en línea al grupo. Inclusive dentro del mismo grupo totalmente coercitivo, a los integrantes que se encargan de hacer este tipo de correcciones a otros integrantes, después se los premia como diciendo, mirá qué bien, corregiste este problema que había. Entonces casi siempre todo se termina convirtiendo en una especie de cacería a ver quién puede castigar a quién para recibir algún tipo de recompensa, sea del mismo grupo o del líder. En el interín en esos grupos van abriéndose posibilidades que se describen como mega oportunidades, privilegios, que significa brindar algún tipo de servicio. Casi siempre involucra hacer algún tipo de trabajo para el grupo coercitivo o inclusive directamente para el líder. Esto puede significar prácticamente cualquier cosa, desde limpiarle la casa al líder, hacerle masajes, generar algún material especial para ese grupo y obviamente que siempre de forma gratuita. Pero ojo, también están los que dentro del grupo empiezan a cobrar dinero, con lo cual ya se convierten no solamente en integrantes, sino ya como casi soldados de la secta. Porque además ya no es solamente un beneficio espiritual el que están recibiendo, ya están recibiendo también un beneficio material, lo cual los hace ser aún más fanáticos. Todo este tipo de situaciones también van mostrando que en todas las sectas hay ciertos niveles de jerarquía, en donde siempre se piensa los que primero ingresan como los principiantes, lo que bueno, todavía no entienden mucho, hay que tratarlos bien, y después cada vez se va poniendo mucho más complejo todo, siempre diferenciando los que están más lejos del maestro y los que están más cerca del maestro. Además siempre el líder de ese tipo de grupos se encarga de hacer una diferencia muy extrema entre los que están adentro de la secta y los que están afuera. Y obviamente cuando alguien está en esos grupos y se va, se lo cataloga de traición o directamente como que el universo ni lo va a tener en cuenta, que Dios lo va a castigar y ese tipo de cosas, obviamente con diferentes terminologías según cuál sea
el planteo ideológico del grupo. Constantemente el líder, y luego también lo va haciendo el grupo solo, va reforzando esa idea de lo bien que están los que están dentro de la secta y lo mal que está todo el resto del mundo. Y obviamente va sucediendo que las personas que cada vez se involucran más en esos grupos van quedando cada vez más aisladas de otras cuestiones, de su familia, de sus amigos, de otro tipo de actividades. Y es tal el grado de pensamiento mágico al que se llega en ese tipo de situaciones, que los integrantes de esos grupos cada vez tienen más miedo de quedar aislados del grupo. El miedo a ser castigados, tanto por el mismo grupo como por el universo, por Dios, por la divinidad, por lo que sea. Eso en contraposición a una especie de alegría cuasi extrema que va surgiendo de recibir cualquier tipo de halago o de recompensa que da el líder. Y tal como les dije antes, esto es muy paulatino, no sucede de un día para el otro. Les voy a nombrar un listado de temáticas alrededor de los cuales pueden generarse sectas y de las cuales ya hay sectas hoy en día generadas. Pero obviamente no se limiten a pensar que es este listado que les estoy diciendo, porque los temas son cada vez más diversos, son directamente todos los temas que se le puedan ocurrir. Obviamente que hay cuestiones relacionadas a religiones, a rituales New Age, a la cienciología, a la espiritualidad en general, al Reiki, a templos evangélicos, al yoga, a los testigos de Jehová, diferentes sectas católicas, también cuestiones umbanda, San la Muerte, brujería, espiritismo, hechicería, wicca, también los mormones, la masonería, el chamanismo, la biodanza, en artes marciales, también en psicología, en coaching, en psiquiatría, en psicoanálisis, en mindfulness, en rituales ancestrales, en ufología, en situaciones comunes tales como hacer viajes, retiros espirituales, comunidades, viajes de varios días, cuestiones por el estilo. Hago una aclaración muy importante. Yo no estoy diciendo que todo el listado de cuestiones que nombré recién sí o sí son sectas. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que dentro de todas esas disciplinas y prácticas que nombré recién, es muy común que haya sectas asociadas a eso. Porque es importante, y tengan esto muy en cuenta, generalmente en las sectas no todo lo que dicen es un delirio total, sino que siempre hay dentro de todo lo que se está diciendo alguna cuota de verdad, alguna cuestión que funciona, aunque sea brevemente, sutilmente, o inclusive cuestiones que realmente pueden servir, pero mezcladas con toda la manipulación que les mencioné recién. Entonces, ni es cuestión de pensar que absolutamente todo lo que dicen todas las sectas es un desvío, ni tampoco es pensar que todas las disciplinas son una secta. Si no, estaríamos cayendo en pensar que prácticamente todo es una secta. Y la verdad es que no es muy saludable pensarlo así tampoco. Pero donde sí se puede hacer claramente una diferenciación es con la manipulación que se le hace a los que están integrando esos lugares. Muy distinto es que uno aprenda una técnica o una disciplina y la aplique como uno tenga ganas en su vida. Y otra cosa es depender de un líder, de lo que está diciéndole, de creer que la única verdad es lo que le está diciendo el líder o ese grupo, depender constantemente solamente de ese grupo, lo cual termina siendo absolutamente peligrosísimo. Por eso es que este es un tema tan delicado, y vale mencionar algo en común entre prácticamente todas las personas que alguna vez integraron una secta. Pensaron que nunca les iba a pasar que iban a integrar una secta. Es más, muchas veces es muy difícil darse cuenta de que uno está adentro de una secta, y esa es la parte que muchas veces es difícil de entender para quienes lo ven desde afuera, porque una vez que ya entendiste que es una secta, te parece absolutamente transparente, pero hasta que puedes darte cuenta o hasta que llegas a darte cuenta, el proceso no es tan sencillo. Entonces, ¿cómo puedes darte cuenta si estás en una secta? Por lo pronto, cuestionarte, cuestionar al grupo, cuestionar al líder, no olvidarnos de pensar críticamente. Si les hago una recomendación importante, si es que conocen a alguien que está en una secta, y es que tengamos cuidado al abordar el tema, porque si lo que intentamos es convencer a la persona de que está en una secta, lo único que vamos a recibir a cambio es una negación total, insultos, todo tipo de cuestiones para negar esa situación. Porque no nos olvidemos de que si la persona está dentro de una organización de esas características, es porque está absolutamente convencida de que esa es la verdad, de que eso es lo mejor que puede hacer. Entonces hay que tomarlo con mucha prudencia. Más además, como les digo, hoy en día están totalmente camufladas con temáticas totalmente variadas. Por eso es importante que hablemos de estos temas, que compartamos esta información y que se conozca mucho más acerca de esta temática. Generalmente la persuasión que se realizan en las sectas tienen que ver con que la persona se ponga una especie de objetivo superador. Y se le hace creer a la persona que toda duda que le surja, todo cuestionamiento, tiene que ver con su identidad antigua, con su yo anterior, y que son desvíos. Y siempre se le dice a la persona que depende de vos elegir cuál es el futuro que querés, cuál es la familia que querés, cuál es el grupo con el que más querés compartir tiempo. Y en todo ese discurso hay una persuasión donde cada vez se deja más de lado la familia, los amigos, como les mencionaba antes. Por eso es tan importante que nos informemos bien acerca de este tema y que estemos atentos. Por lo pronto aprovecho y les recomiendo ver una serie que hoy en día está en Netflix, que se llama Cómo se convirtieron en líderes de sectas. En esa serie básicamente muestra que hay algunos pasos
que todos los líderes de la secta fueron siguiendo para generar esos grupos, lo cual consiste en sentar ciertas bases ideológicas, invitar a las personas a formar parte de ese grupo, moldearles la forma de pensar, prometerles algo imposible, la eternidad o la salvación, cuestiones por el estilo. También a su vez esos líderes tienen siempre una imagen muy carismática y se proponen alcanzar como una inmortalidad, trascender en el tiempo. Todas esas cuestiones se hacen a costa de prácticas que son muy coercitivas para la persona, muy dañinas, prácticas que involucran hacer vulnerable a la persona, que diga cuestiones vergonzantes en frente de todo un grupo, de otros miembros del grupo, recibir el maltrato de ese líder, llevarlo a situaciones donde no pueda descansar bien, donde descanse poco tiempo o inclusive que esas horas de descanso sean muy malas, y casi siempre todo está en función de doblegar al sujeto. Y no nos olvidemos de un dato fundamental: siempre todo esto que les estoy nombrando es en nombre del amor. El líder siempre hace ese tipo de cuestiones a las personas en nombre de que los está ayudando, en nombre de que les está entregando su cariño, su tiempo, su atención, y con la promesa de que todo ese sufrimiento, todo ese problema que están atravesando en realidad es por su bien, sea para crecer espiritualmente o lo que sea. Le nombro algunos casos conocidos de sectas que tal vez no los conozcan y si quieren después por su cuenta lo pueden investigar. Uno es el famoso Charles Manson, que generó su secta, su grupo en la época de los 60s, en pleno movimiento hippie, y a través de todas sus prácticas de ser carismático, de ir engañando a la gente y haciéndolos hacer cosas cada vez más graves, los llevó a que cometieran asesinatos, a punto tal de que él fue condenado a cadena perpetua. Entonces en ese caso veamos que no solo perjudicó a la gente que integró a la secta, sino que además los convenció de que hicieran delitos gravísimos, directamente al punto de matar a otras personas. Otro caso muy conocido es el de Jim Jones, que también fue un predicador en Estados Unidos, que también generó su secta, que fundó el Templo del Pueblo y que pasaron a la historia, pero no por algo positivo, sino más bien por todo lo contrario, que es que llegaron al punto de hacer un suicidio en masa. Casi 1000 personas murieron en esa masacre. Los principios que seguían tenían que ver con el cristianismo, pero sin embargo estaban totalmente aislados de lo que es incluso la iglesia cristiana. Fue un grupo que se generó aparte y que se rigió por sus propias reglas. Otro caso es el de Marshall Applewhite, que creó una secta que se llamó Heaven's Gate. También terminó en un suicidio colectivo. En ese caso directamente los dos líderes de la secta se nombraban como seres iluminados que estaban destinados a cambiar el planeta, incluso hablaban de extraterrestres, de ovnis, de un montón de cuestiones y de manipulaciones que concluyeron en una masacre básicamente, donde varios de los miembros de la secta se suicidaron en grupo, lo cual terminó mostrando el carácter absolutamente coercitivo que tenía ese grupo. También hay un caso famoso de una secta en Japón, liderada por Yoko Asahara, que mezclaba creencias budistas y cristianas. Los integrantes de ese grupo llegaron a punto tal de hacer actos terroristas, donde inclusive pusieron gas en el subte de Tokio, matando a 13 personas y dejando a un montón de otras personas con daños irreparables. El líder de esa secta fue ejecutado por el gobierno de Japón, y de esa forma se le puso fin a esa secta. Les podría seguir contando un montón de ejemplos famosos y con un montón de detalles, pero para eso preferible que puedan ver esa serie que les comenté recién o que investiguen por su cuenta y van a encontrar muchos ejemplos. En lo personal les recomiendo mucho un canal de YouTube que se llama Ley Antisectas, que es un canal creado por Pablo Salum, que comparte testimonios de los más variados y con un montón de información muy valiosa. Con lo cual, si todavía tenés dudas acerca de este tema, querés informarte más, querés escuchar testimonios de diferentes personas, querés saber en qué consiste todo esto, te sugiero mucho que veas ese canal porque ahí vas a encontrar muchísima información. Bueno, ojalá que este video les haya gustado, ojalá que les sirva. También los leo en los comentarios lo que sea que quieran compartir acerca de este tema y nos encontramos en un nuevo video de Salir del Laberinto.